Hola, en este video vamos a resolver un problema del cálculo de flexiones utilizando el método de área-momento. Se trata de una viga, como nos muestra acá, con las cargas mostradas y la geometría mostrada. Es importante mencionar que la viga tiene una sección constante, es W18 por 19. Tiene un módulo de elasticidad correspondiente al módulo de elasticidad del acero de 29 por 10 a la 6 psi. Y con esa sección transversal, entonces tenemos un momento de inercia de 262 pulgadas a la 4. Debido a que vamos a utilizar el método de área y momento, entonces vamos a necesitar calcular los diagramas de momento que corresponden con esta viga. Ese es un problema de estática. Vamos a verlo acá brevemente. Tiene la particularidad este problema de que tiene ese elemento que sobresale en forma de L, y entonces esa característica va a causar que se genere un momento concentrado y una carga concentrada en el punto C, como vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que hacer es aislar ese elemento EFC y calcular cuáles van a ser las fuerzas que se transmiten de dicho elemento hacia la viga. Cabe resaltar que esa unión en el punto C es una unión continua. Ese es el nombre que se le da. Y la unión continua va a significar que se va a transmitir una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento flector justo en ese punto. Entonces, para encontrar esas reacciones, entonces nosotros vamos a plantear el equilibrio, el cual ya tengo resuelto acá. Al hacer ustedes el equilibrio van a encontrar que la fuerza vertical es de 8 kips hacia arriba, que no hay fuerza horizontal y que existe un momento de 8 kips por pie. Es importante mostrar acá que en la suposición original que yo hice para este problema, había asumido que el momento va en dirección contraria a las manecillas del reloj, pero el resultado negativo me está indicando lo contrario y por lo tanto la verdadera dirección va a favor de las manecillas del reloj. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque lo que sigue a continuación es precisamente trasladar estas fuerzas hacia la viga. Y nosotros sabemos por el principio de acción-reacción que dichas direcciones van a ser contrarias a las que tengo acá. Y eso es lo que se muestra en este momento. En color celeste se ve la fuerza de 8 kips hacia abajo y el momento de 8 kips por pie en dirección contraria de las manecillas del reloj. Estas dos cantidades son las que me van a servir a mí para poder determinar cuánto valen las reacciones en el punto A y en el punto D, nuevamente utilizando las ecuaciones de equilibrio. Eso lo tengo resuelto acá. Al aplicar la sumatoria de fuerzas en Y y en X y la sumatoria de momentos igual a 0, yo voy a obtener que la reacción vertical y la reacción en D y en A son ambas de 4 kips y van hacia arriba. Esto también se puede intuir desde el problema original, en el cual nosotros tenemos dos fuerzas de 4 kips distribuidas de manera simétrica en una viga simplemente apoyada, con lo cual uno puede interpretar fácilmente que cada uno de los apoyos va a contribuir con una resistencia de exactamente la mitad. Entonces 4 kips van a ir a A y 4 kips van a ir a D. Una vez que tenemos el equilibrio resuelto, entonces procedemos a construir los diagramas de cortante y de momento. En este caso estoy utilizando la nomenclatura o más bien la convención de signos que se utiliza en este curso. Entonces, el diagrama de cortante empieza con una fuerza que va hacia arriba en el punto A, la cual se va a manifestar como un salto negativo en ese punto.
Luego no tenemos nada entre A y C, de manera que el diagrama de cortante se mantiene constante. Y en ese punto C precisamente tenemos una fuerza hacia abajo que se va a manifestar como un salto hacia arriba en ese diagrama. De C hasta D no tenemos ninguna fuerza externa y concluimos con la fuerza del apoyo en D que va hacia arriba, por lo cual vamos a tener el salto negativo en este diagrama. Es decir, salto negativo en A, vamos constante de A a C, salto positivo en C, vamos constante de C a D, salto negativo en D. Se me generan entonces dos rectángulos, uno con un área negativa y uno con un área positiva. El primer rectángulo va a generar un área de menos 4 por 4 pies, que es la distancia de A hasta C. Entonces la magnitud del momento en C es de 16 kips por pie. Luego tenemos un momento concentrado de 8 kips por pie en la dirección contraria a las manecillas del reloj, que para esta convención de signos que estamos utilizando en este curso se manifiesta como un salto positivo. Entonces, en ese mismo punto vamos a ver un salto positivo de 8 kips por pie y luego vamos a sumar un área de 4 por 2 igual a 8, con lo cual vamos a cerrar en 0. Y debemos cerrar en 0 porque tenemos apoyo simple articulado del lado izquierdo y apoyo de rodillo del lado derecho. Entonces, recapitulando, vamos a tener un área que me incrementa el momento desde A hasta C, o más bien me lo disminuye hasta menos 16. Vemos un salto positivo de 8 debido al momento concentrado. Y luego vamos a sumar 8 para cerrar justamente en 0. Y entonces vamos a tener el diagrama de momentos que se muestra acá. A esta altura nos conviene también representar esos momentos con las unidades que se muestran acá, porque nosotros tenemos el modo de elasticidad y el momento de inercia en unidades que utilizan pulgadas. Entonces, en lugar de 8 kips por pie, tenemos 96 kips por pulgada, y en lugar de 16 tenemos 192 kips por pulgada. Cada una de estas distancias es de 24 pulgadas también. Ahora bien, para utilizar el método de área-momento, tenemos que imaginarnos la curva elástica. Recuerden que no es necesario conocer cuál es exactamente la función que me da la variación de la deflexión con respecto a X, pero sí por lo menos intuir cómo va a ser su forma de una manera aproximada. Para resolver este problema vamos a empezar trazando una pendiente que pasa por A y se proyecta hasta el punto D, y esa es la línea punteada de color azul que se muestra en la figura. Luego vamos a definir la desviación tangencial del punto D con respecto a una pendiente que pasa por A, con esta línea o con esta dimensión que está representada de color rojo acá. Podemos también definir la desviación tangencial del punto C con respecto a una pendiente que pasa por A, como la línea verde que se muestra acá. Y finalmente, la deflexión que andamos buscando es esta línea azul que se muestra acá. Entonces, viendo la forma que tiene esta geometría, podemos plantear una relación de triángulos semejantes como se ve acá. La suma de la deflexión en C más la desviación tangencial de C con respecto a una pendiente que pasa por A, dividido entre 4 pies. Recuerden que 4 pies es la distancia de A hasta C, o sea, estos son nuestros 4 pies. Es igual a la desviación tangencial del punto D con respecto a A, dividido entre 6 pies, que es la distancia total de la viga. Entonces, con esta relación geométrica nosotros podemos despejar cuánto va a valer
la desviación, o más bien cuánto va a valer la deflexión en el punto C, que es lo que andamos buscando. Observes entonces que vamos a necesitar calcular estas dos cantidades que estoy señalando acá. Y para eso vamos a utilizar el segundo teorema de área-momento. Para realizar el primer cálculo, T de D con respecto a A, podemos hacer uso de una propiedad muy útil del cálculo del primer momento de área de una geometría cualquiera. Y es que el primer momento de área yo lo puedo dividir en secciones. Entonces, esta primera parte del diagrama de momentos del lado derecho, yo puedo calcular su centroide y multiplicarlo por su área, y luego lo voy a sumar con la segunda parte de este diagrama, y eso va a ser equivalente a la suma total del área por el centroide de toda el área. Entonces yo voy a ubicar un centroide en el área amarilla que está a 2/3 de esta distancia, más o menos por acá. Un centroide del área celeste que va a estar a 2/3 más o menos por acá. Vale la pena recordar que cuando yo hago el cálculo de la desviación tangencial de D con respecto a A, yo debo medir ese centroide desde D hacia A. Entonces, esa distancia se va a calcular aquí, de aquí hasta acá. Este sería el área 2, digamos, si yo le pongo un nombre. Luego tenemos una distancia x1, y esto sería el área 2. Entonces, esta desviación tangencial se puede calcular de la siguiente forma. 1 entre EI por x barra 1 por A1 x barra 2. Y eso es igual a lo siguiente. X barra 1 medido desde D hasta A serían esos 24 pulgadas que tenemos, más la ubicación del centroide del segundo triángulo sería 1/3 de la base de ese triángulo, que son 48. 1/3 por 48. Por el área de ese triángulo, que son 1/2 de la base, que son 48. La altura, que son 192. Eso es x1 por a1. Y luego tenemos x2, sería 2/3, el x barra 2 sería 2/3 de 24. Por el área de ese rectángulo, que sería 1/2 de la base, que son 24, de la altura, que son 96. Entonces, al hacer este cálculo, ustedes van a encontrar que esta desviación tangencial es 202.752, que utilizando las propiedades que se dan en el enunciado nos va a dar 0.267. Luego hacemos lo mismo para la desviación tangencial del punto C con respecto a A, y obtenemos lo siguiente: 1 entre EI por... Ahora solo vamos a necesitar la segunda parte, es decir, el triángulo de color celeste, pero midiendo desde C hasta A. Entonces va a ser esta distancia medida acá. Vamos a ponerlo esto x3.
barra. Sin embargo, sigue siendo el mismo área A1. Entonces, vamos a llamarlo así, x3 barra por... Y eso sería 1 entre 1/3 de 48, que es la base de ese triángulo, por el área que es 1/2. TDC con respecto a, nos va a dar entonces 73.728. Y eso equivale a 0. Entonces podemos usar la relación que nosotros determinamos anteriormente y dijimos que VC de C con respecto a entre 4 es igual a T de B entre 6. Entonces VC más TDC a 2/3. Y entonces al despejar vamos a encontrar que la deflexión en C es 0.097. Más bien, no son 0.097, más bien son 0.081 pulgadas. Entonces, de esta manera concluimos este ejemplo del uso del método de área